fin. Y ese fin es la de potenciar la trombolisis, o sea, potenciar la destrucción del coágulo sanguíneo, del trombo. Y de esta forma, pues vamos a restaurar el flujo de un vaso que estaba ocluido por un trombo. Ese es el fin que tienen estos fármacos. Estos fármacos son proteasas. Estas proteasas actúan como activadores directos o también como activadores indirectos del plasminógeno, que es una proenzima, y la van a convertir a este plasminógeno en plasmina, que es la enzima activa y que es esta plasmina la que va a catalizar, va a metabolizar la degradación de la fibrina y fibrinógeno, y como consecuencia de ello se va a producir la disolución del coágulo sanguíneo, del trombo. En este grupo de los fármacos fibrinolíticos vamos a considerar estos dos grupos: los activadores no fibrin específicos y los activadores fibrin específicos. Veamos los primeros. Los activadores no fibrin específicos, y aquí se tiene a la streptokinasa, a la uroquinasa, a la anistreptasa, que son los que van a convertir el plasminógeno circulante como al plasminógeno que está unido al coágulo. Y como dijimos antes, lo van a convertir en plasmina. Y como consecuencia van a dar lugar a la destrucción, a la lisis de la fibrina del coágulo, pero también van a producir una fibrinogenólisis sistémica. Por eso se los denomina no fibrin específicos, porque actúan tanto a nivel del coágulo como también a nivel sistémico. En cambio, los fibrin específicos, estos son mucho más selectivos. A ver, vamos a admitir a algunos compañeros. Ya. Les decía que los fibrin específicos son mucho más selectivos por el complejo plasminógeno-fibrina. Y de esta forma van a dar lugar a la lisis de la fibrina en la superficie del coágulo, sin afectar al fibrinógeno circulante. ¿Ya? Por eso se denominan fibroespecíficos. Los agentes trombolíticos o fibrinolíticos de primera generación, o sea, nos vamos a referir a los no fibrin específicos. Y en primer lugar, veamos a la streptokinasa. Esta streptokinasa, para ser activa, debe unirse con el plasminógeno en una proporción de 1:1. Y se va a formar el complejo activador, transformando el plasminógeno en plasmina. Por otra parte, esta plasmina, enzima activa, va a estimular la conversión del calicreinógeno en calicreina. Por lo que cuando se realizan las infusiones de la streptokinasa,
va a producir liberación de quinina y también va a dar lugar a que la presión arterial descienda. En cuanto a la cinética, la streptokinasa se administra por vía endovenosa. Tiene una cinética no muy bien conocida, ya que su concentración plasmática, la vida media, va a depender de su afinidad por el sustrato, ¿no? O sea, por el plasminógeno, y también va a depender de las concentraciones plasmáticas de anticuerpos antiestreptokinasas. Este fármaco, la streptokinasa, en cuanto a su inactivación, tiene una fase rápida de inactivación, que es una fase rápida de inactivación parcial. Y esto se produce por la presencia de los anticuerpos antiestreptokinasas, que son los que van a eliminar con una vida media de más o menos unos 4 minutos. La mayor parte de la streptokinasa libre se va a unir con el plasminógeno y van a formar el complejo activador de la fibrinolisis, y la eliminación de la streptokinasa en esta segunda fase se produce con una vida media de unos 30 minutos. Los anticuerpos antiestreptokinasas van a aumentar ni bien se vayan a administrar. Hacia el quinto o sexto día ya empiezan a producir anticuerpos en mayor cantidad y su concentración va a llegar en ese momento a unas 50, incluso 100 veces mayor a las concentraciones basales que se tienen en el organismo. Posteriormente, estos anticuerpos van a disminuir, llegando más o menos en un tiempo de 4 a 6 meses a los valores de normalidad. La mayor parte de este fármaco, streptokinasa, va a ser degradada y finalmente va a ser excretada por el riñón. Esta streptokinasa se presenta en ampollas que son de 250.000, perdón, aquí dice 2.500.000, no, son 250.000 unidades internacionales. También hay ampollas de 750.000 unidades internacionales y ampollas de 1.500.000 unidades internacionales. ¿Cuáles son los efectos adversos que se pueden producir con la streptokinasa? Se van a producir hemorragias porque están relacionadas por la destrucción de los factores de la coagulación 5 y 8 y también la destrucción de la fibrina. Y como habíamos indicado, la fibrina del coágulo y de la fibrina sistémica, del fibrinógeno sistémico. Estas hemorragias están muy bien relacionadas con las dosis y con la duración de la infusión. Mayor dosis, mayor hemorragia, mayor duración de infusión, pues mayor hemorragia. Entre otros efectos adversos que puede presentar la streptokinasa están las reacciones alérgicas y en las reacciones alérgicas que produce la streptokinasa. También hay otros efectos tóxicos a nivel gastrointestinal. Presentan los pacientes vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia, también
van a dar lugar en el sitio de la administración por vía endovenosa un proceso inflamatorio, una flebitis, pueden elevar las transaminasas hepáticas, también pueden ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central, como ser estados de delirio, de depresión, e incluso a veces se pueden llegar a verdaderos estados psicóticos. También a veces se producen glomerulonefritis, aunque es un efecto tóxico poco frecuente. En cuanto al otro fármaco, que es la uroquinasa, esta uroquinasa, como dijimos, también pertenece a este grupo de los activadores no fibrina específicos del plasminógeno, que en sus orígenes fue aislado de la orina. De ahí esa denominación de uroquinasa. Posteriormente ya se pudo obtener de tejidos, como ser de los endotelios vasculares, de las células renales, de los tumores. Y recientemente se están obteniendo por técnicas recombinantes del ácido desoxirribonucleico. En cuanto al mecanismo de acción que tiene la uroquinasa, esta uroquinasa actúa al gluplasminógeno. Con respecto al plasminógeno, es una beta globulina el plasminógeno. Y esta beta globulina, que según la longitud de sus cadenas que presenta, tiene dos variantes. Una variante es la glu-plasminógeno y la otra variante es la lis-plasminógeno. Entonces, cuando hablamos de la uroquinasa en su mecanismo de acción y estamos diciendo que activa a la glu-plasminógeno, que va a producir cambios en las estructuras de la formación de la gluplasmina, que es la enzima proteolítica, que es la enzima activa que habíamos indicado, la enzima proteolítica, y que va a ocasionar una lisis tripsina-like, que se llama, la cual va a degradar a la fibrina y a las otras proteínas plasmáticas. A dosis altas, además de la fibrinolisis, produce también alteraciones en la coagulación. Va a disminuir los niveles de plasmáticos, ¿ya? Porque no son específicos, del fibrinógeno. También disminución de los factores de la coagulación, 5 y 8. En cuanto a la cinética, este es un fármaco que en la fase inicial tiene una vida media de 4 minutos para la uroquinasa de alto peso molecular, como también para la uroquinasa de bajo peso molecular. Y una vida media final de unos 10 a 20 minutos para las dos variedades, aunque sería un poco más corta para la uroquinasa de alto peso molecular. Se metabolizan en el hígado y se van a eliminar por la orina en forma activa, en pequeña cantidad. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Hemorragias. Las hemorragias semejantes a las que habíamos indicado anteriormente para la streptoquinasa.
Veamos los agentes trombolíticos de segunda generación. Aquí tenemos la TPA y la SQPA. Estos son fármacos que producen una lisis selectiva de la fibrina y evitan el aumento de los niveles de plasmina circulante, o sea que por eso son selectivos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta especificidad no es absoluta, es una especificidad relativa que podría también en algún momento, sobre todo dependiendo de las dosis, actuar a nivel circulante. El activador tisular de plasminógeno, y por eso se la denomina TPA, este activador tisular de plasminógeno, es sintetizada en las células de los endotelios vasculares y es un mediador endógeno de la activación del plasminógeno. Es una glicoproteína sintetizada y segregada y secretada mejor primariamente como molécula de cadena única. Y cuando se tiene este producto como cadena única, viene con el nombre de alteplasa, dividiéndose posteriormente en una doble cadena, y esa es la duteplase. En cuanto al mecanismo de acción que tienen estos de segunda generación, se refiere a que en presencia de fibrina, el activador tisular de plasminógeno y el plasminógeno se van a unir al coágulo. Y de forma ordenada y de forma secuencial se activa el plasminógeno. Tanto el activador tisular de plasminógeno y el plasminógeno se van a unir a la fibrina directamente gracias a la presencia de los dominios Kringle, produciendo de esta forma la fibrinolisis. En cuanto a la cinética, tienen un modelo bicompartimental, ¿ya? Es un modelo bicompartimental actuando a nivel central, a nivel plasmático, y también actuando a nivel periférico. Se elimina casi exclusivamente por el hígado y muy poco por catabolismo, con una vida media final de unos 64 minutos. En cuanto a los efectos secundarios que tiene este producto, produce hemorragias, a pesar de que el activador tisular de plasminógeno es fibrina específico, da lugar a hemorragia, pueden dar lugar a hemorragia cerebral, ¿ya? E incluso a veces esta hemorragia cerebral puede ser muy intensa. También se puede producir hemorragias de tipo gastrointestinal, casi en un 5% de los pacientes. Hay hemorragias de tipo genitourinario, se presenta a nivel de la piel equimosis. También puede haber hemorragias retroperitoneales. Se pueden presentar también las hemorragias gingivales. Puede haber epistaxis, ¿ya? Entre los diferentes fármacos. En cuanto a los agentes
En cuanto a los agentes trombolíticos de tercera generación, una gran mayoría de estos fármacos están todavía en fase experimental y son obtenidos por ingeniería genética. De todas formas, un fármaco que ya se está utilizando en clínica es el Zeteplase, que viene con las siglas de R minúscula y PA. Es un activador de plasminógeno recombinante con una vida media de unos 18 minutos. Se necesitan menores dosis para mantener niveles terapéuticos y se administra en forma de bolo, iniciando más rápidamente la trombolisis con una reperfusión más precoz. Al presentar menor afinidad por la fibrina, penetra mejor este fármaco en el interior del coágulo, sobre todo cuando se administra en bolo. Es el motivo de la vía de administración escogida y que favorece la penetración y difusión en el coágulo. Esta reteplasa es menos efectiva que la alteplasa en la lisis de los coágulos plasmáticos ricos en plaquetas y trombos antiguos. Este es un fármaco que se va a eliminar exclusivamente por vía renal. También presenta algunos efectos adversos semejantes a los que hemos indicado para los de primera y segunda generación, como son las hemorragias intracraneal, retroperitoneal, la gastrointestinal, la genitourinaria, hemorragias incluso respiratorias. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas que tiene este fármaco, sobre todo en la terapia trombolítica, se utiliza en el infarto agudo de miocardio, también se utiliza este fármaco en el tromboembolismo pulmonar, se utiliza en las trombosis venosas profundas, también se utiliza en el ictus isquémico agudo, y también en las oclusiones agudas de arterias periféricas. En esos casos está indicado este único fármaco trombolítico de primera generación que es el Reteplasa. Bueno, estos son los agentes fibrinolíticos, trombolíticos, y el día de mañana nos vamos a referir a los anticoagulantes. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. ¿Y? Si son coágulos únicos, entonces no habría problema, porque ese coágulo está obstruyendo un vaso y la irrigación de ese vaso, los tejidos irrigados por ese vaso, pues van a entrar en un estado de hipoxia, necrosis y muerte del tejido. Estos fármacos en esos casos pues producen la trombolisis, la destrucción del trombo, y el flujo sanguíneo se recobra y la irrigación sanguínea nuevamente va a llevar el oxígeno y los nutrientes. Entonces, debe haber algún otro problema de repente en ese paciente, por lo cual este fármaco no estaría indicado.
De todas formas, estos fármacos son de primera, segunda y tercera generación, entonces, de acuerdo a las características del cuadro clínico, pues de repente los de primera no se puedan utilizar, pero sí los otros, los más específicos, porque los otros, los no específicos, te van a producir pues una destrucción del plasminógeno circulante y eso ya es un problema. ¿Ya? De repente, con los de tercera generación, pues se puede solucionar su problema. Bueno, que les vaya bien. Adiós. Chao, chao.